De marcas de galletitas, mermeladas y cuidado oral. Además, pollo congelado a 87 pesos con 50 el kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar. Entra, informate y compartí. TN, líder en noticias y redes sociales. Y en medio de toda esta incertidumbre electoral, que lógicamente no solo afecta a Estados Unidos, la pregunta para Marcela es ¿cómo reaccionaron los mercados? Bueno, justamente recién repasábamos con Gasti, ¿no? Porque la apuesta a cuál de los ganadores podía llegar a ser, ¿no? Cuando estaban cabeza a cabeza, empezó a haber cierta volatilidad en el mercado. A medida que el recuento se acerca a su fin y que pareciera ser que Biden va a ser el ganador, todo desde ayer es optimismo, entre comillas. Para que te des una idea, esos mercados, Wall Street, no es que se mueven bruscamente como Argentina, que un día el índice Merval, el principal índice de la Bolsa de Comercio, te puede subir un 5% y bajar un 5%. Allá, una suba, por ejemplo, como tuvieron hoy, del 2,6% en el índice Nasdaq o el Dow Jones, un 1,8%, es mucho. Claro. Entonces, ayer también habían subido, hoy también. La realidad es que parece que toda la apuesta, por lo menos en el mercado accionario de Wall Street, está dada de la mano de Biden, ¿no? Un poco lo que escuchábamos recién del analista Cantón. Hay ciertas propuestas en el marco regulatorio de las empresas y todo lo que es el marco impositivo que tal vez sean más afín a los intereses de las empresas. Puede que venga por ahí. La verdad, vamos a ver más adelante qué hace cada uno, ¿no? En el marco de la recuperación. Pero no puedo dejar de hablarte del dólar. Porque todo el mundo me pregunta por el dólar. Entonces, algo tiene que ver. Todo tiene que ver con todo. Estados Unidos emite billete de dólar y en Argentina se vende y cotiza. Bueno, hay que decir que acá el dólar se mantuvo estable, pero el mercado informal achicó aún más la brecha con el oficial porque volvió a bajar a 158 el blue. Ayer había bajado también a 161. Y como el oficial se mantiene estable y había avanzado un poquito, la brecha se acortó a un 95%. Muy bien, sumamos a Gabriel Rubinstein, economista, ex representante del Banco Central, para, analizar lo que sucede en Estados Unidos y cómo afecta al resto de los mercados, sobre todo a nosotros. Buenas tardes, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, lo mencionaba recién Marcela y lo hablábamos. La incertidumbre hace que los mercados también sean inciertos de alguna manera. Bueno, sí, de todas maneras, nosotros tenemos nuestros propios problemas y lo que pasa en Estados Unidos implica matices. En el caso que gane Biden, es una política más convencional, más ligada al establishment convencional en Estados Unidos. Puede traer alguna demora en la designación de secretario del Tesoro y, consiguientemente, la negociación con el Fondo Monetario, pero por ahí es una demora de 1 semana, 2 semanas. Entonces yo diría que para lo que a nosotros nos importa, que en estos momentos que lo crucial es la negociación con el Fondo Monetario, básicamente depende de nosotros, de nuestras propuestas, de nuestra consistencia, y no de que... O sea, no afecta a quien gane a lo que tengamos que negociar la semana que viene con el FMI. Sí, porque, digamos, a ellos, en general, a Estados Unidos les interesa con más énfasis, digamos, Trump es más blanco y negro, pero les interesa cuál es la política argentina, por ejemplo, son muy sensibles al tema de Venezuela, les disgusta todo lo que signifique apoyo de Argentina, directo o indirecto a Venezuela, ese tipo de cosas influyen. También si hay negocios con China que puedan llegar a ser cuestionables, como la central nuclear, etcétera. Pero esos temas son temas de agenda del gobierno de Estados Unidos. Con Trump son un poco más difíciles, el tema de China, por la virulencia de los ataques de Trump, y con Biden seguramente es un estilo mucho más dialoguista, lo cual no significa que Estados Unidos va a tener una política en favor de Argentina o algo por el estilo. Yo diría que nosotros tenemos que concentrarnos en nuestros propios problemas, que son muchos, hacer un buen programa con el fondo, acordarlo, y eso es lo que no importa tanto quién sea el funcionario de Estados Unidos de turno, ¿no? Claro. Marce. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería llevarlo un poco más al terreno de las finanzas locales. Hoy causó mucho ruido en el mercado local una conferencia que llevó adelante Ana Botín, titular del Banco Santander, con el CEO de BlackRock, en donde consideró que la volatilidad en Argentina es altísima y que va a tomar mucho tiempo recuperar la confianza e invertir de nuevo en nuestro país, ¿no? Uno de los fondos que, dicho sea de paso, aclaremos, entró en la reestructuración de deuda que propuso Guzmán. ¿Qué puede esperarse para Argentina en los próximos años, sea cual fuera el presidente nuevo de Estados Unidos, de cara a las inversiones financieras que también se necesitan?
Bueno, no nos olvidemos que la negociación de la deuda giró en torno a lo que llamaba el exit yield, o sea, el retorno de los bonos del 10%. Argentina argumentaba que sería mejor valuarlos al 7%, los acreedores al 12%. Bueno, hubo un arreglo alrededor del 10%, pero resulta que esos bonos ahora cotizan al 17%. ¿Qué significa? Que bajaron mucho su valor. O sea que todos los que entraron al canje están completamente decepcionados porque en lugar de que los bonos subieran por el arreglo externo, bajaron como si no hubiera habido arreglo de la deuda. Entonces hay mucha decepción. Y parte de eso son los manejos del propio gobierno, incluso ahora, para bajar el contado con liquidación, lo que hace el gobierno es vender bonos y después los recompra en Estados Unidos, pero por menor cantidad, con lo cual el gobierno está afectando las paridades de los bonos. O sea, el gobierno no está cuidando el valor de los bonos, porque se ha puesto como objetivo bajar el dólar contado con liquidación, lo que ha logrado con bastante éxito, por otra parte, porque ha bajado 17-18% y en las últimas semanas, y es un buen logro del gobierno, pero con bastantes costos. Uno de los costos es descuidar la paridad de los bonos, y eso crea ruido en el mundo inversor, porque es un país de alto riesgo Argentina. O sea, Argentina cotiza como un país muy riesgoso. Si ya los bonos rinden 17% en un mundo donde las tasas son del 1% anual, en el mundo desarrollado, o de 0%, y donde todos los países emergentes, digamos, tienen riesgo país de 500 puntos, 400 puntos, digamos, tener semejante rendimiento implica que Argentina es muy riesgosa e implica que todavía está sumamente lejos de poder acceder al financiamiento internacional voluntario, ¿no? Gabriel, y lo último que te pregunto por mi parte, porque estamos hablando de qué puede cambiar para Argentina con esta elección en Estados Unidos. Argentina necesita sellar el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Crees que independientemente del resultado electoral allí se puede sellar este acuerdo antes de fin de año? No creo que antes de fin de año, la verdad. Recién comienzan las conversaciones, está muy incipiente. La semana que viene una misión. Sería muy raro que logren hacerlo antes de fin de diciembre, pero yo te diría que el mercado más o menos está preparado para que esto se termine antes de marzo y que vayan habiendo señales positivas en la negociación, que por ahí se termine de sellar en febrero, marzo, pero lo importante son las señales que vayan viniendo. Y claramente Argentina necesita un acuerdo con el fondo, porque si no hay acuerdo con el fondo, la percepción general es que Argentina es incapaz de tener un plan fiscal, que es incapaz de tener un plan monetario y cambiario, y por lo tanto en ese caso volverían a subir fuerte las brechas y a desestabilizarse toda la economía. Hoy el ancla de la Argentina, para que no haya problemas, pasa porque se concrete finalmente una negociación con el fondo, pero no necesariamente antes del fin de diciembre. Yo te diría que es más importante que vengan señales positivas y el acuerdo va a llevar su tiempo, porque no es fácil cerrarlo tan rápidamente, ¿no? Totalmente. Gabriel Rubinstein, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña tanda, pero antes le quiero preguntar a Maru, a ver si después va a responder, si se termina la cuarentena obligatoria, pese que ya no se usa la palabra cuarentena. Hablemos, si querés, de aspo y dispo, que es una palabra que mañana vas a escuchar, porque ¿sabés qué? Te lo tiro así y después te cuento los detalles. Mañana, aunque nadie se acuerde, hay anuncio del presidente de la Nación. Mira, bueno, después de la tanda nos cuenta Maru.